Bueno, muy bien. Eh, Acá estábamos con el proyecto Panda y el proyecto Panda tenía botón. En este caso no tenemos botón, así que todo esto lo borramos. Acá está un cuadro de botones que figuraba con numeral, ya está corregido el problema y acá no hay cuadro de botones tampoco, así que lo podemos extraer para que no sobre. Y hay un contenido que lo vamos a aprovechar para utilizar con la tabla. Entonces acá tenemos un table con ID tabla. Y nuestra tabla queremos que tenga bastante lo que era el contenido de Panda. Entonces, en lugar de trabajar con contenido, vamos a trabajar con numeral tabla. A ver si aprovechamos estos estilos y los aplicamos a la tabla. Eh, Vamos a guardar, control S, y vamos a ver qué pasa en nuestro proyecto. Y ahí aparece perfectamente bien, aprovechando el área de contenido de Panda, ahora convertida en el área de table, pero seguramente vamos a querer cambiarle algunas características, por ejemplo, a ver, en la tabla un width de 60% está bien para el contenido que tiene, un border radius de 25 lo podemos dejar, un background color, que acá no tenemos un background color en azul, eh, podemos pasarlo a otro tipo de fondo de color. Habíamos hablado de algo más translúcido. En realidad es translúcido ya. En realidad este ya es translúcido porque tiene 0,3 de transparencia. Está más cerca de la transparencia total, que es 0, que de la opacidad total, que es 1. Perfecto. Entonces las letras están en blanco. No sé, podríamos agregarle algunas otras características. Eh, no sé si cambiarle, no, está bien, letra en cursiva, el texto centrado, si no queremos el texto centrado, le podemos poner un comentario y probamos de esta manera, a ver si nos gusta más de esta forma, y podríamos decirle que a nuestro primer elemento de toda la tabla, que serían los encabezados, les pongamos algún color de fondo o un color de letra cambiado. Entonces le vamos a decir que el conjunto de grupos de TRs, de table rows, que va a haber en la tabla, uno por cada elemento de, del array y otro para el table header, son 6 filas, ¿no? Vamos a verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, que dentro de todos los TRs, al first child, la vez anterior habíamos utilizado el nth child, por ejemplo con el sub 1, que es lo mismo, y acá le vamos a decir que tenga un background color, cualquiera, a ver, Alice Blue, por ejemplo, y un color de letra black. Entonces, de esta manera, tenemos que nuestro primer elemento de la tabla tiene este fondo y ese color. Pero esto también lo vimos que se podría reemplazar por directamente primer hijo, first child, así como está last child, como último hijo. Entonces actúa exactamente de la misma manera. Bueno, aprovechamos entonces, vamos a ver cómo anda en responsive. Esto achica un poco y se van achicando los elementos de la tabla correctamente. Acá hay un problema, porque cuanto más chico es, todavía tendría que achicar un poco más el tamaño de las fuentes. Vamos a hacerlo, que tenemos tiempo en este video. Y además le vamos a decir a la tabla que en la medida que ya lleguemos, por ejemplo, a esta situación, en los
900, 800 y pico, ya no use solamente la tabla 60% del ancho, sino que utilice el 90% del ancho para que no tengan que generarse renglones, varios renglones para cada elemento. Entonces lo vamos a probar así. Le vamos a decir, aprovechando este 912, que la tabla no ocupe el 60, sino que ocupe más. Entonces voy a tomar este pedacito solo, lo copio, y dentro del grupo de todo lo que cambia con la arroba media maxwidth 912, no se olviden de esta llave que cierra esta arroba media. Entonces acá pego el table y en lugar de ponerle 60 le voy a poner 90% y me falta cerrar la llave de la propia tabla. Entonces fíjense que de esta manera la tabla pasa a ocupar el 90% y ahí pasa a ocupar el 60%. El 90% y el 60%. Si es mucho el cambio que notan en el tamaño, podríamos acá no trabajar con el 90, sino con un poco menos, ¿no? El 90 capaz que es demasiado todavía. Así que vamos a ponerle un poquito menos, el 80%. Es cuestión de el gusto de cada uno y lo que quede, vean que queda mejor. Bueno, entonces ahora lo que hicimos es arreglar algo más en el acá arriba, que hasta acá venía muy bien, pero en un momento determinado, cuando vamos a más chiquitito, por debajo de, ahí ya diríamos, 600 píxeles, vamos a achicar la letra de ambos, hasta inclusive el tamaño del logo. Así que en 600 dijimos, nunca me acuerdo los valores, 600, sí, 600, 600. Entonces, vamos a agregar otro arroba media con un max width de, max width de 600 píxeles, y a esto le vamos a cambiar, dijimos, el tamaño de la imagen, el tamaño del H1 y el tamaño del párrafo. Entonces, IMG está como header IMG por acá, así que vamos a aprovechar los tres. Nos llevamos los tres, control C, nos venimos acá, abajo de todo y lo pegamos por acá. Lo pegamos por ahí y de esto lo que nos interesa es en la imagen que sea un poco más chica, entonces le vamos a poner 60 por 70, por ejemplo. Esto no queremos cambiar ni la flotación ni el margen, entonces lo sacamos y acá en el H1 no nos interesaría cambiar el margen, el padding ni el color por ahora, vamos a ver después cómo queda. El color tampoco, que siga siendo el mismo color, no queremos cambiar eso, y el float left que siga siendo float left. Entonces mientras no lo cambiamos acá no hace falta volver a repetirlo. Y el tamaño lo vamos a pasar a 2em, al igual que el párrafo, que por ahora tampoco le queremos cambiar el padding ni cambiarle el color, entonces lo vamos a bajar a 1em. Control S, venimos acá y ahí fíjense como ya se corrigió bastante, pero no se corrigió. Hasta acá viene bien, viene bien, ahí se corrige, pero queda demasiado margin, inclusive el H1 tendría que ser más chico
queda demasiado margen, así que el H1 vamos a ponerlo de 1.5 em y el margin, que lo teníamos por acá, margin top, lo vamos a poner en 10 píxeles, no me acuerdo cuánto tenía, pero vamos a ver si de esta manera, cuando llegamos a los 600, ahí va, igual el margin top hay que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo. Margin top, no hay que ponerle absolutamente ninguno, no sé cómo tenía acá el G del H1. Vamos a buscar por acá. El H1 ya tenían padding, hay que corregir el padding. Entonces me metí con margin y era padding. Tiene un padding top que lo vamos a dejar en 10 píxeles, a ver si de esa manera se corrige la altura. Ahí se corrigió, pero demasiado. Vamos a darle un poquito más, unos 15 de padding. Ahí está, un poquito más, 20 píxeles. 20 píxeles. Ahí está. Fíjense cómo quedó bien centrado. Le achiqué el padding y después le agrandé un poquito el padding de acá arriba. Y aparentemente con esto ya quedarían bien. Si no, tendríamos que empezar a colocar otro tipo de... También podríamos achicar la letra de la tabla. Ya que estamos y que ya que estamos aprendiendo esto, a la tabla, control C, control V corta, podemos hacer lo que queramos. Y acá le ponemos un font size de 1 em. Control S, a ver si cambia. Ahí pasó a 1 em. Miren qué cantidad, qué cambio, ¿no? Inclusive, en el caso anterior, ya bajó acá el tamaño bastante, 900, queda como media grande. Acá ya tenemos table, así que vamos a también cambiarle el font size a 1.5 em, una vez y media el tamaño normal de la letra, y ahí ya se achicó el tamaño normal de la letra. Entonces, y acá cuando pasa el siguiente tamaño de cambio, se achica más todavía. Perfecto. Y ahí quedó bastante bien. Bueno, esto es más o menos lo que vimos. Lo ampliamos un poco más todavía con varios @media para ir corrigiendo, en definitiva, el comportamiento de los elementos y mejorarlos de acuerdo al tamaño máximo de cada ventana. Entonces, así se podrían agregar cantidades de @media con la función que queramos aplicar, el cambio que queramos aplicar. El background lo habíamos cambiado y habíamos explicado algo sobre este background. Por ejemplo, habíamos traído este otro, que lo voy a copiar de acá. Este otro que lo copio acá, control C, control V, control, le quitamos y vamos a darle format document. Lo guardamos y van a ver que esta imagen quedó, es una imagen única, quedó, pero está centrada en este tamaño de ventana, pero en la medida que achicamos el tamaño de la ventana, sigue quedando fija ahí y no se adapta. Para lograr adaptación del background se juega con las siguientes características de background. Por un lado, el background position, que nos permite decirle un centrado para que el objeto quede en el medio. Entonces, en la medida que sigo achicando, el objeto sigue quedando en el medio.
Pero si quisiéramos que este objeto se vaya adaptando también al tamaño y no quede siempre del mismo tamaño, se le podría agregar lo que se conoce como background size. En el background size tenemos contain y cover. Auto también, y podemos trabajar en tamaños, ¿no? Pero los más comunes son o cover o contain. El hecho de cover, como lo dice su nombre, trata de cubrir en cada caso según la instancia de tamaño en la que estés, ¿ven? Pero en algún momento no me alcanza para ese tamaño y duplica, repite. Entonces en una de esas le puedo decir que no repita. También le voy a decir que no quiero que repita. Background repeat, no repeat. Si quiero que repita, está también la opción de repeat, pero si no, por defecto repite. Y acá lo veo así, y vamos a ver que en la medida que agrando achico el tamaño, no repite, pero queda no ocupando todo el espacio. ¿Qué diferencia tiene esto con el contain? Si en lugar de utilizar el cover uso el contain, control S, se ajusta más todavía, pero me sigue dejando más espacio libre. Así que vamos a dejar el cover, que más o menos el contain lo que hace es ajustar el tamaño específico total o en ancho o en alto. El que primero cumpla con el área de ventana. Entonces, vieron que quedaba más chiquitito, aparecía toda la imagen, pero no importaba lo que quedaba debajo. Y este cover, para que realmente cubra todo, es necesario fijarlo. Entonces, le agregamos la última propiedad, background attachment, y lo fijamos. De esa manera, vemos que ahora sí se adapta, queda en el medio, se va achicando, se va agrandando. Quizás no es la imagen más favorable la que estamos utilizando, pero ocupa todo. Y entonces, para utilizar una imagen más favorable, aplicamos esta tercera opción, control C, que la buscamos en internet, y que la vamos a pegar acá. Le vamos a sacar el comentario, y esta imagen se adapta un poco mejor a lo que estamos tratando de explicar. Ahí estamos en un tamaño maximizado, y acá vamos a bajar un poco todo esto. Tiene ahí la propaganda, pero no importa. Pero vemos cómo se va adaptando a todo. Si quiero agrandar el tamaño de la ventana o no, se ajustó nuestra imagen de fondo. Bueno, es todo de la clase del proyecto de tablas con JS con un HTML con estilo.